Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, bienvenidos al episodio número 16 y el primero de este año. Y en esta ocasión voy a tratar un poco sobre los sistemas distribuidos. Y para eso, qué mejor que hablar de Leslie Lamport y algunos de su trabajo, uno de sus trabajos en particular, que es el problema de los generales bizantinos. Primero, sería bueno definir entonces lo que es un sistema distribuido. Un sistema distribuido es la contraparte de lo que sería un sistema centralizado, donde hay un proceso que organiza todo y los clientes se conectan a solicitar alguna información, en donde si el servidor central se cae, por ejemplo, todo el sistema se cae. El sistema distribuido, por otra parte, genera una coordinación entre todos sus componentes y es tolerante a fallos. Eso es fundamental. Por ejemplo, hay muchos casos de sistemas distribuidos hoy en día. El caso quizás más popular es Internet, ¿no? Internet es una red donde pueden haber múltiples nodos que se caigan, pero la red sigue funcionando. También el torrent, por ejemplo, Bitcoin, todo ese tipo de cuestiones son distribuidas, donde en base a los componentes o sea, mientras más componentes existan, el sistema más fiabilidad tiene, ¿no? Porque te va generando más replicaciones. Entonces, si se cae uno, el otro va persistiendo en el tiempo. Bueno, esa sería una introducción básica de lo que es un sistema distribuido. Ahora bien, el título de este podcast dice metáfora. Y eso es algo interesante. Voy a dar una pequeña introducción de Leslie Lamport para los que no lo conozcan. Hay un episodio también de los primeros de este podcast del año pasado, si no me equivoco, donde hablo de él. Él es un científico de la computación con un enfoque matemático muy similar a lo que fue Dijkstra, y él es uno de los fundadores del área de programación concurrente y distribuida. Todo lo que son algoritmos que no tienen una linealidad clara, determinista, sino que entra en juego componentes como la coordinación, procesos que no se ejecutan en el mismo momento, en el tiempo, y por tanto hay que crear mecanismos para evitar entrar a sesiones críticas en el mismo momento, y eso provocaría un deadlock. Entonces, todo lo que es la programación concurrente, básicamente. Entonces, Lamport fue uno de los fundadores de esa área, proponiendo varios algoritmos que hasta el día de hoy se ocupan. Y una de las cosas interesantes de él, y que a mí me atrajo mucho su trabajo, es que él, a diferencia de muchos otros científicos, es que presenta su trabajo en base, no todos, pero algunos, a través de metáforas. Y una metáfora es básicamente una ficción se trata de hacer una semejanza a la realidad, ¿no? Entonces, al final, lo que él hacía era escribir estos artículos, crear una historia, y ahí también creaba su demostración matemática de un algoritmo, ¿no? Presentaba un algoritmo, pero a través de toda una narración de una historia, que era esta metáfora, lo cual son muy divertidos de leer, dicho sea de paso. Y hay un problema que fue publicado él como autor principal,
con dos personas más en el año de 1982, que se llama The Byzantine General Problem, el problema de los generales bizantinos, junto con Marshall Pease y Robert Sotak. Em, Publicaron este artículo que ha sido bastante relevante en la historia de la computación distribuida. Y es que en este artículo, primero, antes de explicarlo, de qué trata este problema, hay que decir que viene de una cuestión previa, y es un problema que también es una metáfora, que la introdujo Dijkstra en el año de 1965. El problema de la cena de los filósofos se llamaba. Y eso es una cuestión que Dijkstra propuso, que era básicamente qué pasaría si tenemos cinco filósofos sentados en una mesa redonda donde hay cinco tenedores. Y la idea es que cada uno tiene que comer espagueti, y la cuestión es que cada uno tiene que usar dos tenedores para comer. Entonces, como se podrán dar cuenta, si son cinco filósofos y hay solamente cinco tenedores y necesitan dos para cada uno, no pueden comer todos al mismo tiempo. Entonces va a haber algún filósofo que se va a morir de hambre. Esa es un poco la idea. Entonces, para eso, si eso uno lo extrapola, es una metáfora obviamente, pero esto es un proceso de programación concurrente, problema de programación concurrente. Tenemos cinco procesos, entonces tenemos que acceder a distintos recursos al mismo tiempo, entonces ¿cómo nos coordinamos para no chocar entre nosotros? Entonces, Dijkstra planteó este problema, y lo que hizo Lamport fue pensar que, claro, ese problema fue tan popular porque se planteó a través de una metáfora. Entonces él quiso presentar la solución a otro problema similar, utilizando también una metáfora, ya que vio que se hizo muy popular ese otro trabajo, el trabajo previo de la cena de los filósofos. Entonces propuso este algoritmo que el problema de los generales bizantinos. Primero los generales, bueno, el imperio bizantino fue un imperio, y el tema aquí es que hay generales que se dividen en dos categorías. Está el comandante y los tenientes. Entonces tenemos, por ejemplo, un comandante y el resto son tenientes. Todos ellos son generales. Claro, el comandante y el teniente son una subcategoría de los generales. Y están rodeando una ciudad en la cual hay que asediar. Entonces cada uno de los generales tiene dos tipos de acciones. Una es atacar y la otra es replegarse. Entonces, la idea es, y aquí viene lo interesante, es qué pasa si uno de ellos es un traidor. Eso es muy interesante. Al final, lo que quieren demostrar es un problema de tolerancia de fallo, ¿no? ¿Qué pasa si un nodo se cae? Vendría siendo un traidor. Entonces, la solución es que, y aquí es muy interesante porque como lo presentan, es que, por ejemplo, si hay tres generales, ¿vale? Y uno es comandante y los otros dos son tenientes. El comandante es el que da las órdenes. Entonces, por ejemplo, si el comandante dice atacar al teniente 1 y atacar también al teniente 2, entonces los dos tenientes van a atacar la ciudad. ¿Ok? Si el comandante dice replegarse al teniente 1 y atacar al teniente 2, bueno, el teniente 1 se va a replegar y el teniente 2 va a atacar. Ok. Entonces, supongamos que esto lo podemos ver con tres generales, como un grafo, un triángulo. O sea, tenemos un nodo superior, que es el comandante, que se conecta con los nodos inferiores, que son los tenientes. Y a su vez los tenientes están conectados, porque también se tienen que comunicar. Entonces, supongamos por ejemplo que el teniente 2 es el traidor. ¿Qué pasaría si ocurre esto? Esto igual es difícil explicarlo en un podcast, pero yo creo que imagínenselo. Supongamos que hay un traidor y es el teniente 2. Entonces el comandante a los dos le va a dar la orden de atacar. Ok. Atacar a cada uno. El teniente 1, el teniente 2. El teniente 1 va a recibir el atacador del comandante. Ok. Tengo una acción del comandante que va a atacar. Pero ahora me falta también lo que me tiene que decir el teniente 2, ¿no? Y el teniente 2, como un traidor, va a cambiar el atacar. Y le va a decir al teniente 1 que tiene que replegarse. Que ese mensaje se lo envió el comandante. Y que tiene que replegarse.
¿Por qué? Porque, claro, el problema se trata de que todos los TNT tienen que también comunicarse la orden del comandante que se la envió previamente, ¿eh? Entonces, al final todos se tienen que comunicar. Entonces, ¿qué pasa? El teniente uno no sabe qué hacer. Tiene como una probabilidad como de 50-50%. El comandante me dice que debo atacar, pero el teniente 2, que a su vez recibe una solicitud del comandante, le dice que replegarse. Entonces no sabe cuál elegir. No sabe qué acción necesaria de realizar. Bueno, ese problema, ese es un caso de los problemas que es imposible de resolver, que dice Lamport en el artículo, que con tres generales, o sea, con tres procesos, es imposible resolver ese problema y poder llegar a un consenso. Y ahí es donde entra la palabra muy importante de los algoritmos distribuidos, que es la palabra consenso. La idea es que el algoritmo pueda detectar a los traidores, incluso si es un comandante o es uno de los tenientes. Y para eso se requiere llegar a un consenso, es decir, una especie de votación. Hay muchos mecanismos de consenso, pero asumamos que el consenso es que la mayoría gana. O sea, si la mayoría recibió atacar, por ejemplo, y hay uno que da la orden de replegarse, bueno, ese replegarse se detecta que es un traidor y se cambia a atacar, ¿no? Se corrige. Entonces, por mayoría gana. Ese sería el consenso. Entonces, ¿qué pasa? El Lamport dice con 3 es imposible. Entonces necesitamos al menos uno más para poder crear un algoritmo que llegue a un consenso. O sea, que al menos haya una mayoría. O sea, las 3/4 partes tienen que tener una mayoría, una opción, ya sea replegarse o atacar, para que se pueda detectar cuál es el traidor. Entonces, si usted, bueno, pueden ir por ejemplo a Wikipedia y buscar el problema de los generales bizantinos, ahí van a encontrar un gráfico con cuatro, con cuatro generales, y ahí se van a dar cuenta que este mismo problema que yo les di, si agregamos un teniente más, un teniente extra, el teniente 3, y supongamos que el teniente 2 sigue siendo un traidor, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el teniente 1 va a recibir la orden del comandante, que es atacar, va a recibir la orden del teniente 3, que no es un traidor, es leal, va a recibir también que es un atacar, ¿no? Y va a recibir la orden del traidor que cambió, se la cambió a atacar por replegarse. Entonces el teniente 1 va a recibir dos atacar y un replegarse. Entonces la mayoría gana. Entonces al final se da cuenta que el teniente 2 es el traidor. Porque había uno más, una opción más. No hay problema en división, sino que hay una mayoría. Y ese fue uno de los algoritmos muy interesante que introdujo el tema de los consensos. Posteriormente hay muchos más algoritmos más sofisticados que este. De hecho, por ahí mismo Lamport lo presentó, que se llama Paxos. Sí, es un algoritmo, pero eso va a ser para otro podcast. Pero también es muy interesante. Ahí también lo aplica con una metáfora. Y bueno, volviendo al tema de los generales bizantinos, este algoritmo y este paper es muy bonito, muy fácil de leer y se lo recomiendo que lo lean. Se puede encontrar muy fácilmente en Google, The Byzantine General Problem, así que lo pueden encontrar ahí. Y claro, la idea de consenso hoy en día es muy utilizada en distintos sistemas. Por ejemplo, uno que llevó este algoritmo a la práctica es Bitcoin. Bitcoin, como es un sistema descentralizado, distribuido, se puede llegar a consenso, ¿no? O sea, si hay algún problema en uno de los, o blockchain, ¿no? Una base de datos distribuida. Entonces, si un bloque tiene algún tipo de falla, algún problema, bueno, el consenso soluciona ese fallo, ¿no? Como la mayoría, o sea, como la población va corrigiendo. Entonces, mientras más nodos tengo, más replicaciones tengo, eso va asegurando la fiabilidad del sistema para que pueda seguir funcionando, porque esa es la idea de un sistema distribuido, que si un nodo cae o varios nodos caen, la idea es que el sistema sea transparente para el cliente y el cliente piense que el sistema sigue funcionando, aunque hayan problemas internos en algunos de los nodos, ya que no todos los nodos están como coordinando, están haciendo una prueba de tolerancia a fallo a través de replicaciones. Entonces lo que uno puede aprender aquí es que no todos los artículos científicos tienen que ser cuestiones totalmente serias, eh, formales, matemáticas, sino que lo que demuestra Lamport, y él lo decía con un tono de humor, eh, que claro, de hecho para otro algoritmo, no para este, pero para Paxos, que hablaremos en otra oportunidad,
se lo rechazaron la primera vez. Se lo rechazaron porque no lo entendieron, no lo encontraron interesante la metáfora. Y le dijeron los revisores que debería quitar todo eso, que no valía la pena. Y Lamport, en sus mismas palabras, decía que claro, le faltaba sentido del humor al área. Así como que esta gente no tiene mucho humor. Y claro, después posteriormente ese paper lo publicó y fue todo un éxito. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el tema de los generales bizantinos se fue publicado, fue bien recibido y demostró que creando una historia se podría darle aún más realce a un trabajo técnico. Y lo que uno puede aprender de esto, como desarrollador, o como ingeniero de software, o como jefe de proyecto, o lo que sea, es que muchas veces uno puede presentar las cosas aplicando algún tipo de metáfora bien pensada a un problema que quizás es complejo, sobre todo cuando hablas con personas que no son técnicas, se lo puede presentar así y no deja de ser algo serio. Si uno presenta una metáfora que sea adecuada, se puede entender mucho mejor y es mucho más atractivo. Por eso estos artículos son muy populares, porque no solo te enseñan cosas técnicas, sino que además te la presentan a través de una historia. Y eso es muy interesante. Y bueno, y por eso mismo fue que Lamport ganaría el premio Turing en 2013 o 2014 por todo su aporte a los sistemas distribuidos, no tan solo este algoritmo, sino que muchos más que creo, pero que todos tienen una misma raíz, ¿no? Una misma idea. A su vez, él fue el que creó LaTeX. Bueno, LaTeX, TeX fue creado por Donald Knuth y lo que hizo Lamport fue hacer macros, simplificar el trabajo de TeX. Y por eso se agregó la LA, ¿no? Que por su nombre, por su apellido, fue LaTeX, de una forma de simplificación de TeX para escribir menos código. Y eso sería el estándar de lo que hoy es la escritura de documentos científicos. Es un personaje muy interesante, de la misma raíz más racionalista de la computación, con un fuerte desarrollo en el aspecto matemático, como Dijkstra, como, como el mismo Donald Knuth. Así que yo los invito a averiguar quizás un poco más de su vida, su trabajo. Hoy en día él está trabajando lo que es el sistema TLA+, es un sistema, un lenguaje de especificación, que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje para hacer demostraciones matemáticas de un algoritmo, ¿no? A través de este lenguaje TLA+, que es muy similar a la matemática, donde se abstrae de cuestiones que generan complejidades en un lenguaje de programación como el sistema de tipo, como la estructura de datos, como los objetos, todo ese tipo de cuestiones, sino que se centra básicamente en conjunto, en operaciones como existe, no existe, es parte de este conjunto, bueno, matemática básicamente, teoría de conjunto. Y también incorpora el tema de la lógica temporal, que son al final sistemas de reglas donde se incorpora la variable del tiempo, que es muy fundamental en los sistemas concurrentes distribuidos porque no todos los procesos se ejecutan al mismo tiempo. Entonces hay que coordinarlos, sincronizarlos, todo ese tipo de cuestiones. Y donde se aplica cierta invariancia, ¿no? La invariancia en el algoritmo. Bueno, eso es muy interesante también. Te lea más que uno de los últimos trabajos de Lamport. Bueno, yo creo que con esto ya damos término a este episodio. Espero que le haya dado alguna curiosidad de conocer a Leslie Lamport, que lean su trabajo, el problema de los generales bizantinos, si no lo conocían, lo investiguen. Y ahí se van a dar cuenta un poco de la metáfora con mayor detalle de cómo funciona y lo interesante que es para aprender sistemas distribuidos. Un área de la computación muy interesante donde principalmente ahí se requiere mucha formalidad para definir algoritmos y todo ese tipo de cuestiones que en otra área no es tan necesaria. Pero aquí sí. Eso sería todo. Nos vemos.